Ciencia. El jengibre es un superalimento que ha sido reconocido por sus múltiples beneficios para nuestra salud. Para conocer más de sus propiedades, conversamos con Cecilia Sepúlveda, académica de la Escuela de Nutrición de la Universidad Mayor, a quien ya tenemos en contacto. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, muchas gracias a ustedes. No, a ti, por favor, bienvenida a este espacio para poder estar hablando sobre el jengibre, este superalimento, ¿no es cierto?, tan importante, que tiene tantos beneficios. A ver si podemos partir la conversación, que nos cuentes un poco cuáles son estos beneficios, por qué se habla tanto del jengibre, que tiene distintas propiedades que pueden llegar a ser muy bien para las personas. El jengibre es un tubérculo. La verdad es que a mí no me gusta poner el nombre de superalimentos porque se produce un evento que es aumento de costo. Y hay muchos alimentos funcionales, entonces el jengibre es uno de ellos y es uno de los que tiene más estudios respecto a los beneficios o los efectos que pudiesen tener en la salud de las personas. Una de las características que tiene el jengibre es una alta cantidad de antioxidantes. Entonces, en general, casi todos los alimentos que son funcionales, ese es como lo que más caracteriza, o sea, tiene una cantidad de antioxidantes muy potente y que a su vez, cuando tiene procesos, por ejemplo, de cocción o de deshidratación, se potencia el efecto de los antioxidantes, cosa que con otros alimentos no pasa, se pierden. En el caso del jengibre, al menos se ha visto que se potencia. Y respecto de los usos, de hecho, dentro de los primeros usos que tuvo el jengibre que fueron estudiados, fue el efecto de antinauseoso durante los embarazos. En galletas, en té, habían unas pastillas de jengibre y que de hecho fue uno de los primeros alimentos con los que se hizo algún estudio randomizado de buena calidad para ver realmente el efecto. Y de ahí se fueron encontrando otros beneficios del uso del jengibre en sí, ya sea de extracto de jengibre o del tubérculo deshidratado en sí mismo. Oye, Cecilia, bien interesante. Y mira, sobre lo primero que mencionabas, sobre esta característica o cualidad antioxidante que tiene el jengibre. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentos que son antioxidantes? Uno generalmente relaciona este término, este concepto, a algo que de alguna forma previene el envejecimiento, ¿no es cierto? ¿Qué otras características encontramos dentro de este concepto, ¿no es cierto?, macro, que pueden ser los antioxidantes? Mira, nosotros cuando respiramos, siempre nos estamos oxidando, o sea, desde que tú naces te envejeces, ¿ya? Y eso claro, uno dice las arrugas, pero no, la verdad es que el envejecimiento celular lleva a, por ejemplo, al deterioro de algunas funciones, como las funciones inmunes. Entonces, nosotros respiramos y lo que a nosotros nos genera esta oxidación es el oxígeno, ¿ya? Porque una vez que tú respiras, se van produciendo algunos procesos y estos procesos liberan lo que se llaman radicales libres. Estos radicales libres son los que generan daño celular. Entonces, también la naturaleza es muy sabia. Muchos alimentos son ricos en antioxidantes y el antioxidante lo que hace es justamente contrarrestar este efecto de la oxidación, ¿ya? Y hay, por ejemplo, la vitamina C es un excelente antioxidante, los carotenos son muy buenos antioxidantes, algunos polifenoles, que eso es lo que más tiene el jengibre, los polifenoles, también son potentes antioxidantes y justamente colaboran con esto, ¿ya? Previenen. Por lo tanto, si tú tienes un consumo habitual de alimentos ricos en antioxidantes, efectivamente se ha visto que tienes mejor sistema inmune, que tienes menos envejecimiento celular. Y al tener menos envejecimiento celular, tus órganos funcionan mejor. Entonces, claro, esa es como la explicación en corto de cómo funciona este equilibrio. Y a nivel de sistema inmune, también se ha visto que la ingesta de ciertos alimentos
produce un efecto a nivel intestinal y a nivel intestinal se generan inmunoglobulinas, que finalmente son nuestras defensas. Por lo tanto, ahí va procurando la mejora del sistema inmune. También se ha visto que frena el daño neurodegenerativo, pero el punto donde todo converge es en la oxidación. Perfecto. En el fondo, la oxidación, digamos, tratar de prevenir este efecto de la oxidación, este envejecimiento, a la larga trae todos estos beneficios, que es que nuestro organismo funcione mucho mejor con el tiempo. Efectivamente. Mira, hay hartos alimentos funcionales que han sido probados en laboratorio y que luego han sido probados en animalitos y luego en seres humanos. Entonces se ha visto que, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down tienen una oxidación mucho más alta y por eso que envejecen más rápido que las que no tienen síndrome de Down. Entonces se hizo un estudio en ratones con síndrome de Down y se les dio, por ejemplo, yogur de pajaritos, kefir. Y se dieron cuenta que su funcionamiento neurocognitivo, el pensar, el asociar, el relacionarse, mejoró. ¿Por qué? Porque como el kefir también tiene antioxidantes dentro de su composición, el yogur de pájaros tiene antioxidantes, entonces se veía cómo iba mejorando. Y así con mucho, por ejemplo, la cúrcuma, ese color amarillo fuerte, está dado por antioxidantes. Y también se ha visto que genera este efecto, por ejemplo, a nivel de laboratorio, porque aquí yo creo que hay que ser como bien cauto, ¿ya? Hay algunos alimentos que en la matriz del alimento, o sea, en el alimento en sí mismo, son ricos en antioxidantes, no van a generar ningún efecto secundario ni efecto adverso, ¿ya? Pero cuando tú sacas eso es lo que se llama el bioactivo, muchas veces pierde efecto. O muchas veces combinado con otros es tóxico, ¿ya? La cúrcuma se ha visto que cuando va combinada, ves que hacen como cápsula, cuando va combinada con extracto de pimienta negra genera daño hepático. Entonces, cuando uno dice consume esto, hay que tener mucho cuidado de que las personas no estén consumiendo otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ahí hay que ser cauto en eso también. Por ejemplo, el jengibre mejora su potencial antioxidante con la deshidratación. Los tomates... ¿Cómo sería eso con la deshidratación? Es decir, cuando encontramos esta raíz del jengibre, digamos, que venden en la feria, en el supermercado. Tú la dejas, mira, es así como, no es tan complicado, es como cuando uno se le queda como el jengibre y se pone seco, seco. ¿Ya? Y uno piensa que está malo. No, ahí hay que comérselo. Entonces, ahora no es que fresco no tenga, ¿ya? Sí, fresco igual tiene, el tema es que se potencia, aumenta más. Entonces, deshidratado se ha visto que justamente tiene más concentración, aumenta la concentración de estos antioxidantes. Así como, por ejemplo, el tomate solito tiene beta-carotenos. El beta-caroteno es un muy buen antioxidante, pero si se convierte en carotenos es mejor aún. Entonces, ¿qué se ha visto del tomate? Que cuando tú lo comes recocido, pero súper cocido, muy cocido, aumenta el potencial antioxidante. Wow. Y la cáscara, que uno la bota, si esa cáscara tú la deshidratas y después te la comes, también tiene mejor potencial antioxidante. Pero la cúrcuma, si tú la procesas mucho, pierde el potencial antioxidante. Perfecto. Entonces, o sea, ahí la recomendación sería, por ejemplo, comerla directamente o echarla en alguna infusión, que es lo que comúnmente más se hace o la gente, digamos, más recomienda, ¿no es cierto? Sí, la cúrcuma tú la puedes comer es que igual es fuerte el sabor, pero sí, hay gente que es como picante, de hecho. Sí, pero es comerla habitualmente o usarla como especia o de repente usarla como ingrediente en ciertas preparaciones. ¿Qué se ha visto del jengibre? Pero en realidad la cúrcuma se ha visto que a pesar de que el extracto es menos potente, también parece ser que es más fácil del consumo. Entonces es como buscar un poquito el equilibrio. En cambio, en el jengibre se ha visto que depende para lo que uno lo quiere, ¿ya? ¿Qué se ha visto? Que para la protección de las vías aéreas es mejor en té.
pero seco. El jengibre seco te lo tomas en un té, el O sea, polvito. por ejemplo, pensando ahora que, sobre todo hoy día hace frío, acá en el equipo me cuentan que hay harta gente que se siente con un poquito de dolor de garganta, los cambios de temperatura, resfriada. En ese caso se recomendaría, por ejemplo, jengibre en infusión, digamos, para eso mismo que tú mencionas, Sí, prevenir, por ejemplo, los resfríos. sí, porque el jengibre, bueno, libera, ¿cierto?, su antioxidante en el té y estimula la producción de inmunoglobulina a nivel respiratorio. Entonces te protege. En cambio, si tú lo quieres para las náuseas, porque para las náuseas puede ser, ¿qué estudios hay? Hay estudios para la náusea del embarazo, estudios de la migraña, de la cefalea fuerte, pero también se ha visto que hay estudios, por ejemplo, en la sintomatología nauseosa asociada a quimioterapia. Mm, Entonces, en todos aquellos estudios que se ha estudiado para la náusea, se necesita el polvito, es como comerte el polvo, la cápsula de jengibre, no ya. en el té. Entonces va a ser distinto de acuerdo a lo que tú lo vayas para que tú, digamos, para lo que tú vayas necesitando. Pero en general todo dice que el consumo de jengibre a largo plazo y con el tiempo ayuda en la protección, Mm. pero Oye, tampoco es como que la solución sola. claro, digamos que es como un complemento, ¿no es cierto? Sí, es un Usarse como un complemento. complemento. ¿Y cuántas veces es recomendable consumir jengibre, por ejemplo, diariamente? O quizá no diariamente. ¿Cuál es la cantidad recomendada? ¿O no hay Ya, un eso es tope? otra cosa, ¿ya? Por eso yo digo que uno no sé, para mí el tema de los superalimentos es como, es solo marketing, porque son alimentos funcionales. Entonces, para que el efecto sea potente, como, ya, yo estoy resfriada, ¿cierto? Y me siento mal, tendría que comerme 200 gramos de jengibre para activar potentemente mi sistema inmune. Entonces, el uso de los alimentos funcionales es preventivo, ¿ya? No es de tratamiento, y menos aún para reemplazar tratamiento, ¿ya? O sea, es un coayudante de los tratamientos habituales. Y eso hay que dejarlo muy claro porque a mí me ha pasado a escuchar gente que me dice, no, es que tuve un cáncer y ahora tomo cúrcuma. Es que no, o sea, no va a Claro. reemplazar jamás el tratamiento médico tradicional que uno debería hacer. Entonces, las dosis son altas, por eso esa es la cosa, ¿ya? O sea, Mm, habitualmente, ¿cómo las puede lograr uno? En cápsula, pero en ingesta es complejo. Por eso que se recomienda tomar siempre, consumir siempre, mm. mantener en el tiempo. También me preguntaban el otro día si el jengibre adelgazaba. No hay nada que adelgace, ¿ya? Eso no, Mm. porque para que alguien adelgace consumiendo algo o este algo le tiene que producir mala absorción para que no absorba lo que está comiendo o aumentar el gasto. Entonces, tampoco hay que generar expectativas que no Claro. existen. No aumenta el gasto energético del consumo de ni un alimento funcional. Te Y, y, protege, y solo eso. respecto, Cecilia, a esta idea de que el jengibre puede ayudar a desinflamar a las personas, o por ejemplo, a las mujeres que están menstruando, ayudar un poco a desinflamar, aliviar los dolores, ¿qué tan cierto hay en eso? No sé si el jengibre tenga el efecto antiinflamatorio, por ejemplo, en el síndrome premenstrual. Ya no he visto información acerca de eso, porque el efecto del jengibre es de antiinflamatorio, pero en inflamación crónica. ¿Ya? En inflamación aguda tendrías que consumir mucho. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, es un coayudante. Porque ¿en qué se ha visto? La obesidad es un cuadro de inflamación crónica baja. Siempre están Mm, inflamados, pero poco, ¿ya? Ahí se ha visto que el consumo de jengibre disminuye eso, pero el consumo mm, habitual de jengibre, ¿ya? claro. Entonces es como una inflamación del momento, es difícil que un alimento funcional lo logre manejar. Mm. Oye, Cecilia, ¿y el jengibre lo puede consumir cualquier tipo de persona? ¿O está contraindicado para cierto No, grupo? no, la verdad es que no hay contraindicaciones. Ahora, ¿qué personas no
no lo deberían consumir o se los digo de otra forma, ¿en qué personas se reportaron efectos secundarios negativos? En personas con algún tipo de condición digestiva. Ahí algunas personas al revés, les producía náusea, reflujo, dolor abdominal, pero no se ha visto que tenga algún tipo de efecto colateral en un sujeto sano que no tiene patología. Pero eso se vio, por ejemplo, se hizo un estudio en enfermedad inflamatoria intestinal Crohn, particularmente, y esos efectos sí se dieron. Entonces, en personas que tengan alteraciones digestivas, quizás no es necesario, pero tiene que ver con que el sabor picante que tiene está dado por una sustancia, y esa sustancia puede generar irritación de la mucosa gástrica, pero también genera alteración de la motilidad intestinal. Entonces, puede ser que alguien que tenga hipersensibilidad visceral no lo vaya a tolerar. Perfecto. Oye, conversamos con Cecilia Sepúlveda, académica de la Escuela de Nutrición de la Universidad Mayor, sobre el jengibre, sobre este alimento tan rico, digamos, que posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes también. Mejora también el sistema inmune y es muy útil ante gripes y resfriados. Cecilia, oye, bien interesante la conversación y sobre todo ahora, como yo te decía, claro, día frío, llegada de el invierno, alto resfriado, qué mejor que empezar a tomar, ¿no es cierto?, unas agüitas de jengibre, ir aplicándolas, ir tomando durante el día. Aparte que es tan fácil acceder a este alimento y usarlo en distintas preparaciones. La verdad es que lo que más resulta es el té. Creo que las galletas, a mí me gustan harto las galletas pero no las galletas de jengibre de Navidad, no, esas no, sino que son... Ojo ahí, porque aparte tienen azúcar, mucha azúcar esas galletas. Sí, no son esas, son galletas de jengibre, o sea que el tubérculo se pica o se raya y es la base de la galleta, porque si hacemos la galleta de jengibre de Navidad no vas a tener el efecto porque es muy poquita la dosis, pero la verdad que los té funcionan bastante bien. En el caso de las rinitis alérgicas o esta descarga posterior mucosa cuando uno anda con amigdalitis y molesta, también se ha visto que es astringente, entonces seca un poco. Bueno, ahí ya lo saben. Esas son algunas de las propiedades, los beneficios que entrega el jengibre. Y ahí Cecilia también aprovechó de darnos algunas recetas de cómo prepararlo, de cómo incluir el jengibre en nuestra dieta diaria finalmente. Cecilia, te agradecemos muchísimo por esta conversación y, oye, súper interesante. Nos interesaría volver a, quizás más adelante, seguir hablando sobre los múltiples beneficios, las múltiples propiedades que podemos encontrar en alimentos, que podemos encontrar de forma tan fácil, ¿no es cierto? Acá ya mencionamos algunos, no solo el jengibre, también hablamos de la cúrcuma. Bueno, y otros más. Yogur de pajaritos. Tiene innumerables, es que yo estoy haciendo un estudio de eso, entonces me encanta. Oye, ya. Sí. Oye, ¿y qué pasaría si volviéramos a otro día a conversar sobre esto? Porque está bien interesante. Ya, dedicar otro día, otra conversación al yogur de pajarito. Mira qué interesante. Tenemos de yogur de pajarito y pan de masa madre. Hay harta evidencia, la verdad es que cada vez va saliendo más y ahora, bueno, si todo sale bien, esperamos tener resultados en un par de meses. Oye, ya, me encantó. Entonces, lo dejamos ahí acordado para la próxima. Muy bien. Ya, Cecilia. Oye, que estés muy bien y muchas gracias por esta conversación y por tu tiempo. Que estés bien. Chao.